Buenas tardes con todos. Desde aquí, desde el Santuario del Señor de la Divina Misericordia, mi oración, mi bendición por todos ustedes. Un saludo especial al grupo de oración Rosa Mística. Un saludo a todos aquellos devotos de la Rosa Mística. Hoy, 13 de octubre, es el día de la comunión reparadora. Y todos los 13 de mes, en nuestro santuario, tenemos siempre una charla. Vamos a comenzar nuestra charla poniéndonos bajo la protección de la Virgen nuestra Madre, bajo la vocación de Rosa Mística. Hoy que recordamos una fecha muy especial porque la Virgen pidió, como veremos, a Pierina Gili que el 13 de octubre se haga la comunión reparadora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has convocado en tu nombre para contemplar hoy a tu Madre Santísima bajo la vocación de la Rosa Mística. Gracias, Jesús, por habernos dado como madre a tu misma Madre María. Ella es la buena madre que nos acompaña, que nos guía, que nos educa, que nos protege, que nos cobija en sus brazos tiernos y maternales. Por eso le decimos a la Virgen, a nuestra Madre, la Rosa Mística: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. Queridos hermanos, hoy quisiera compartir con ustedes lo que significa una comunión reparadora. Para ello vamos a recordar lo que es una comunión sacramental, lo que significa la reparación, y por eso en esta media hora de charla quisiera compartir algunas ideas que seguramente ustedes ya saben, pero siempre es bueno que se nos recuerde, porque como hemos escuchado muchas veces, recordar es volver a vivir, como creo que era el programa de una radio, donde pasaban siempre música de los Panchos. Tenemos hoy nuestra charla de octubre. ¿Qué pidió la Virgen a Pierina Gili para el 13 de octubre? La comunión reparadora. La Virgen se le va a aparecer varias veces a Pierina Gili, y en una de las apariciones en Fontanelle, el 9 de junio del año 1966, siendo la fiesta del Corpus Christi, María le pide a Pierina Gili la comunión reparadora. El 9 de junio del año 1966, en Fontanelle, María se le aparece a Pierina Gili y le habla de la Unión Mundial de la Santa Comunión Reparadora, que es lo que vamos a hablar hoy en esta charla. ¿Qué es una comunión reparadora? Fue un pedido de María Santísima a Pierina Gili. Aquí tenemos el mensaje: hoy es la fiesta del cuerpo del Señor, fiesta del amor. Y alargando los brazos dijo: ¿cómo desearía que este trigo se transformase en pan eucarístico en muchas comuniones reparadoras? Querría que este trigo, transformado en muchas formas, fuera a Roma y el 13 de octubre llegase a Fátima. Pido que se preparen, arrepientan de sus pecados y vuelvan a ser cristianos ejemplares, ejemplo para el mundo. La Virgen Santísima, el 9 de junio de 1966, le hace un pedido a Pierina Gili, donde le habla de la comunión reparadora el 13 de octubre. Y eso es lo que vamos a hablar hoy.
En otras palabras, se trata de explicar lo que es la comunión sacramental con la intención de desagraviar a Jesús. ¿Qué es la comunión reparadora? Es una comunión sacramental con la intención de desagraviar a Jesús. Para ello, vamos a explicar qué es una comunión sacramental y qué significa lo de reparación. Unimos lo que es una comunión sacramental y lo que significa la reparación y tenemos una comunión reparadora. ¿Qué es una comunión sacramental? Es el acto por el cual recibimos la Eucaristía. La primera vez que hemos recibido la Eucaristía es la primera comunión. Y siempre yo les digo a los niños, cuando hacen su primera comunión, no se queden con la primera comunión. Tienen que llegar a la comunión 2 millones, 3 millones, 4 millones. Debemos ser personas que comulgan con frecuencia. Esta pandemia nos ha llevado a una situación muy dolorosa. Muchos hermanos no han podido comulgar sacramentalmente. Otros están ya yendo a las iglesias, se están confesando, están comulgando, pero otros hermanos no pueden porque son vulnerables o porque están enfermos. Como veremos, hoy también se puede hacer una comunión espiritual, pero no es lo mismo. Por eso este tiempo de pandemia es un tiempo también de mucho dolor para la iglesia, porque muchos de sus hijos no pueden comulgar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6, 54 al 56. Jesús dice con claridad: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Son palabras de Jesús. Nosotros creemos firmemente que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Porque le creemos a Jesús. Jesús mismo lo ha dicho. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Jesús en la última cena tomó el pan y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomó el cáliz con el vino y dijo: tomad y bebed, esta es mi sangre. Y desde ese momento, desde ese bendito momento, Jesús se quedó realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué condiciones existen para recibir la comunión sacramental? Para recibir la comunión sacramental debemos estar en gracia de Dios, saber a quién se va a recibir y haber guardado el ayuno eucarístico. Hay 3 condiciones. En realidad, no debemos poner tantas trabas para que un niño reciba la primera comunión. Basta una buena catequesis. Y esto lo tenían claro los santos obispos, los santos sacerdotes. Ya les he contado la anécdota en la vida de San Pío X cuando era obispo. Una niñita quería comulgar, era muy pequeñita, estaba preparada, sabía bien el catecismo, pero el párroco le negó la comunión porque le dijo que era muy pequeñita. Entonces la mamá fue a buscar al obispo. Luego ese obispo sería San Pío X, entonces era obispo. Y le contó el caso. Y el futuro San Pío X le preguntó a la niña: ¿quién está en la hostia santa? Y la niña dijo: Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces el futuro San Pío X, entonces obispo, dio una orden al párroco para que le dé la primera comunión a esa niña. Para recibir a Jesús hay que saber a quién se va a recibir. Hay que saber que en la hostia sagrada está Jesucristo, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Hay que saber lo básico del catecismo.
los sacramentos, los mandamientos, las oraciones cristianas básicas, el credo, punto. Y hay que estar en gracia de Dios. Con el alma limpia se recibe a Jesús y haber guardado el ayuno eucarístico. ¿Qué significa estar en gracia de Dios? No tener conciencia de estar en pecado mortal. El pecado mortal nos quita la vida de la gracia. Para recibir a Jesús Eucaristía, debemos estar en gracia de Dios. ¿Y qué es un pecado mortal? Un acto grave hecho con perfecta advertencia y pleno consentimiento. Hay actos que siempre son graves. Por ejemplo, todos los pecados contra el sexto y noveno mandamiento siempre son graves. Y cuando uno hace un acto grave con perfecta advertencia y pleno consentimiento, es pecado mortal. Pongamos algunos ejemplos. Yo sé que no ir a misa los domingos es grave. Sé, hay perfecta advertencia. No quiero ir, no me da la gana, hay pleno consentimiento. Es pecado mortal no ir a misa los domingos, sabiendo que hay que ir los domingos a misa y además queriendo no ir. Otra cosa es cuando no se puede. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia no se puede venir los domingos a misa. Por lo tanto, no deberían ustedes confesarse. Padre, me confieso de que no estoy yendo a misa los domingos. No se puede, pues. No inventemos pecados, no se puede. Otra cosa es cuando se puede y uno no viene a misa porque no nos da la gana. Esto es importante. Todo pecado mortal implica un acto grave, la materia tiene que ser grave, y ese acto grave se hace con perfecta advertencia y pleno consentimiento. Por ejemplo, un sonámbulo. Imagínense que una hermana que me está escuchando es sonámbula. Y entonces se despierta, en el sentido de que se levanta de la cama, pero sonámbula, y coge pues un plato, va a su dormitorio y le rompe la cabeza a su esposo con el plato, estando sonámbula. Está mal lo que ha hecho, es un acto grave, pero como no ha habido perfecta advertencia y tampoco pleno consentimiento, no hay pecado mortal, porque la hermana ha estado sonámbula. He dicho sonámbula, por si acaso, no estoy dando malas ideas, por si acaso, hermanas, sonámbula he dicho. Entonces, para que haya pecado mortal tiene que haber perfecta advertencia y pleno consentimiento. Y hay pecados que siempre son graves. Por ejemplo, el adulterio siempre es un pecado mortal. No me digan, pues, no sabía. Todos sabemos que el adulterio es un pecado grave. Todos sabemos. Aquí no hay el que no sabía. Hay pecados que todos sabemos que son graves. El aborto todos sabemos que es grave. Por lo tanto, hay pecados que todos sabemos que hay perfecta advertencia y si los hacemos es porque hay pleno consentimiento, salvo que alguien te esté obligando a hacerlo. Y entonces ya se disminuye la responsabilidad. Si alguien te está amenazando, etcétera. Quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Es decir, para comulgar hay que discernir si estamos en gracia de Dios. 1 Corintios 11, 27 al 29. Debemos examinarnos. Si hemos detectado que hemos cometido un pecado grave, un pecado mortal, debemos acercarnos al sacramento de la confesión. Y no hay que tener miedo de acercarnos al sacramento de la confesión, porque los sacerdotes te van a escuchar, te van a absolver y el padrecito no te va a dar una paliza. Te va a aconsejar, te dará una penitencia, te absolverá y te dirá, vete en paz. Yo soy buena gente, les doy penitencias cortas,
Solamente que duerman sobre clavos una semana nada más. ¿Qué significa saber a quién se va a recibir? Debemos tener fe eucarística, es decir, creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Fe eucarística. Qué importante es la fe eucarística. Debemos creer que Jesús está en la Eucaristía. Y por lo tanto, no es una galleta lo que recibo. Y cómo lo recibo tiene que expresar mi fe eucarística. ¿Cómo se debe recibir a Jesús? En gracia de Dios, lo más importante. La Iglesia permite que se reciba la Eucaristía de 3 maneras. Y yo no puedo imponer a un fiel mis gustos, porque hay 3 formas: de rodillas en la boca, de pie en la boca o en la mano, que también está permitido por si acaso desde San Pablo VI. San Juan Pablo II no lo cambió, Benedicto XVI no lo cambió y el Papa Francisco tampoco. Repito, hay 3 formas de comulgar. Las 3 están aprobadas por la Iglesia: de rodillas en la boca, de pie en la boca o en la mano. Ahora, voy a decir algo. El que comulga en la mano debe comulgar bien. Tiene que cuidar que la mano esté limpia. Además, si hay una partícula que ha quedado en la palma de la mano, debe recogerla con la saliva. Por eso, personalmente, a mí, repito, personalmente, me gusta más dar la comunión cuando la gente se pone rodillas y en la boca. Personalmente. Pero no tengo por qué imponer yo mis gustos. Estoy diciendo lo que enseña la Iglesia. ¿De acuerdo? Entonces no nos hagamos tampoco problemas, hermanos. No nos hagamos problemas, no estemos haciendo terremotos. Hay 3 formas de comulgar: de rodillas en la boca, de pie en la boca y también en la mano. Está permitido, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno comulga en la mano. Y no es correcto decir, porque yo comulgo de rodillas y en la boca, yo soy mejor que el que comulga en la mano. Eso está mal, hermanos. Humildad, humildad para todos. Lo primero que debemos cuidar es estar en gracia de Dios. Eso es lo primero. Y hay que tener mucho cuidado con la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía es el tesoro de la Iglesia. ¿Qué implica el ayuno eucarístico? 1 hora antes de la comunión, no comer alimentos ni beber nada, salvo agua o tomar medicinas. Esto no vale para los enfermos. Si una persona está sana, debe cuidar el ayuno eucarístico 1 hora antes de la comunión. Por ejemplo, si la misa es a las 7 de la mañana, generalmente la comunión es a las 7:30, porque en la misa diaria el sacerdote no predica bastante, salvo que sea un padrecito X de una parroquia Y que le llaman el Padre Eterno, porque cuando habla no termina. Salvo que sea una predica muy larga, pues estamos dando la comunión a las 7:30. Entonces, a las 6:30 es donde comienza a correr la hora. Vuelvo a repetir, es 1 hora antes de la comunión, no de la misa, de la comunión. Si la comunión es a las 7:30, a las 6:30 comienza a correr el tiempo del ayuno eucarístico. Es 1 hora antes de la comunión. Ahora, esto no vale para los enfermos. Si un sacerdote va a una casa, tiene que dar la comunión, y el enfermito ha desayunado hace 20 minutos, el sacerdote le da la comunión, punto. No caigamos en el fariseísmo, no caigamos en ese legalismo que ahoga la caridad. Cuando una persona está enferma ya no vale el ayuno eucarístico. El sacerdote va a una determinada hora y le da la comunión. Porque si va y el enfermo le dice, padre, hace 20 minutos he desayunado, el sacerdote tiene que hacer 1000 cosas, 45.000 cosas, ya no va a volver.
tiene que darle la comunión. Antes, si fuese el caso, lo confiesa, le da la unción y luego la comunión. ¿Qué es una comunión espiritual? Es un ardiente deseo de recibir sacramentalmente a Jesús, pero por diversos motivos no se puede. Y esto es lo que hoy en día se debe practicar con frecuencia porque no es tan fácil recibir la comunión sacramental. La comunión espiritual es un ardiente deseo de recibir a Jesús Eucaristía en nuestro corazón, pero no podemos recibirlo sacramentalmente. ¿Y qué valor tiene la comunión espiritual? Aunque no está al nivel de la comunión sacramental, sin embargo recibimos gracias especiales que nos ayudan a amar más la Eucaristía. Por eso, hermanos, hay que hacer muchas comuniones espirituales a lo largo del día. La que yo uso es: yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Esta comunión espiritual es muy bonita. Cada uno también podría utilizar otras formas de realizar la comunión espiritual. Siempre es bueno que sean formas recitadas antes por maestros de la vida espiritual que nos han enseñado los santos, u oraciones aprobadas por la Iglesia. Decía Santa Teresa de Jesús: cuando no podáis comulgar ni oír misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho. Yo les invito a que hagan muchas comuniones espirituales a lo largo del día. Trae grandísimo provecho. Les va a hacer personas con hambre de Eucaristía. Si con fe viva deseas comulgar, ya comulgaste espiritualmente. Calla, adora y entrégate a Jesús sin reserva. San Antonio María Claret. San Antonio María Claret, quien fue el que fundó la congregación de los hijos del corazón de María, los claretianos, era un sagrario vivo las 24 horas. Jesús Eucaristía permanecía en su corazón 24 horas. Y él decía: si con fe viva deseas comulgar, ya comulgaste espiritualmente. Calla, adora y entrégate a Jesús sin reservas. ¿Qué es reparación? Estamos hablando de la comunión sacramental reparadora. ¿Qué es una comunión sacramental? Recibir a Jesús Eucaristía. ¿Qué es reparación? Es el acto por el cual nos unimos a Jesús para desagraviarle por los pecados cometidos. Nuestros pecados y los pecados de los demás. Cada vez que yo me uno a Jesús para desagraviarle, estoy reparando. ¿Cómo debe realizarse una verdadera reparación? Solo si nos unimos a Jesús, caso contrario no tiene valor. Una verdadera reparación debe llevarnos a unirnos a Jesús. Para que haya reparación, debemos unirnos a Jesús. Porque solo Jesús ha realizado la verdadera reparación al Padre. ¿Quién es el que nos salva? Jesucristo. ¿Quién es el que ha hecho el verdadero sacrificio? Cristo. ¿Quién es el que ha hecho la ofrenda que agrada al Padre? Cristo, cuando murió por nosotros en la cruz. Por lo tanto, la reparación tiene que hacerse siempre en unión con Jesús. Si una persona me dice: Padre, yo todos los días ayuno, y yo le pregunto a esa persona: ¿y te estás uniendo a Jesús? No. Entonces tu ayuno no sirve para nada. La verdadera reparación exige unirnos a Jesús, insertarnos en el sacrificio de Cristo. Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Dice San Pablo: completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Cristo ya lo hizo todo, pero hay algo que Cristo no ha hecho. ¿Qué es lo que Cristo no ha hecho? Tu parte, porque quiere que tú lo hagas. ¿Y qué quiere Cristo que hagas? Que te unas a Él. Eso no lo puede hacer Él. Eso depende de ti, de tu libertad. Por eso, cuando tú usas bien tu libertad y te unes a Cristo,
completas en tu carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Todo pasa por Cristo. Además de la comunión, ¿qué otro acto de reparación podemos hacer? La hora santa reparadora, que es una costumbre muy bonita. ¿Y en qué consiste la hora santa reparadora? Hacer la adoración eucarística con el vivo deseo de acompañar a Jesús para consolarlo por los pecados cometidos. Ustedes pueden hacer su hora santa reparadora cuando van a la capilla del Santísimo o cuando van a un sagrario y estando ahí una hora, consuelan a Jesús por los pecados que se cometen. Manifiestan su cariño al Señor. Y eso es desagraviar, porque todo pecado es falta de cariño. Y toda reparación es darle cariño a Jesús. ¿Cómo vivir la reparación a lo largo de nuestra jornada? Podemos reparar ofreciendo lo que nos cuesta y uniéndolo al sacrificio de Cristo. Fíjense, vuelvo a repetir, debes unirte al sacrificio de Cristo. De lo contrario, te puedes volver un fakir. Los fakires también hacen muchos sacrificios, y más que nosotros. Pero un cristiano no es un fakir. ¿Cuál es la diferencia entre un fakir y la mortificación que hace un cristiano? Que el cristiano se une a Cristo. Y además, nosotros debemos reparar en lo ordinario, en las cosas pequeñas de cada día. Ahí debemos reparar. Haciendo bien nuestros deberes. Debemos vivir la amabilidad, la paciencia, el orden, el apostolado. Todo eso lo ofrecemos al Señor y somos reparadores. Todo lo que ofrecemos a Jesús con amor nos hace reparadores. Y fíjense, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿cuántas cosas podemos ofrecer a Jesús como reparación por nuestros pecados y los del mundo entero? Todo lo que hacemos, cuando lo hacemos con cariño. Y de esa manera estamos uniéndonos al sacrificio de Cristo y viviendo aquello que está en Colosenses 1:24, completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Y qué pecados exigen reparación de manera especial? Los atentados contra la vida humana, los atentados contra la santidad del matrimonio y la familia, los sacrilegios, los ataques a los consagrados, los pecados de los sacerdotes. Todo esto exige reparación. Exige reparación los atentados contra la vida humana. El aborto exige reparación. Los atentados contra la santidad del matrimonio, los adulterios, las infidelidades exigen reparación. Los atentados contra la familia, las peleas que hay a veces en la familia, ocasionadas muchas veces, diría yo, por cuestiones de falta de diálogo, todo eso exige reparación. Los sacrilegios exigen reparación cuando se maltrata la Eucaristía, cuando no hay respeto por la Eucaristía. Los ataques a los consagrados, los insultos contra los consagrados, contra el Papa, contra los sacerdotes, contra los religiosos, religiosas, las burlas contra los consagrados, todo eso exige reparación. Y también los pecados de los sacerdotes exigen reparación, porque un sacerdote tiene que ser ejemplar, tiene que mostrar con su vida lo bonito que es vivir con Jesús. Y hay pecados muy graves que a veces cometen los sacerdotes. Todo ello exige reparación y oración por la santidad y fidelidad de los sacerdotes. Por eso, qué importante es ser reparadores. Qué importante es ser reparadores. Podemos ofrecer también nuestros dolores. De repente nos viene una enfermedad, un dolor, un sufrimiento. Y cuando nos viene un dolor, un sufrimiento, lo ofrecemos a Jesús.
y de esa manera estamos reparando. Hay una pregunta capciosa. ¿Qué es más doloroso? ¿Que a un elefante le duela el oído o que a una jirafa le duela la garganta? Quien me dé la respuesta correcta, le doy una bendición potente con la cual se va a ganar la tinca. Bien, vamos a terminar con esta oración reparadora que se practica ahí donde se apareció la Virgen Santísima a Pierina Gili. Vamos a hacer esta oración reparadora para terminar esta charla. Ustedes van a decir, perdónanos, Señor. Oraciones reparadoras para la procesión en Fontanelle y delante del crucifijo. Jesús y María, ustedes nos han amado tanto, nos han pedido que seamos almas reparadoras. Hoy, espontáneamente, queremos consolar sus santísimos corazones, reparando todas las ofensas que reciben de los hombres ingratos. Por las profanaciones eucarísticas, perdónanos, Señor. Por el irrespeto en las iglesias, perdónanos, Señor. Por los ultrajes y desprecios de los tabernáculos, perdónanos, Señor. Por el desprecio de las cosas sagradas, perdónanos, Señor. Por el abandono de las iglesias, perdónanos, Señor. Por los pecados de inmoralidad, perdónanos, Señor. Por las almas sin Dios, perdónanos, Señor. Por las blasfemias contra tu santísimo nombre, perdónanos, Señor. Por la indiferencia hacia tu amor, perdónanos, Señor. Por los ultrajes hacia la persona del Papa, perdónanos, Señor. Por los desprecios contra los obispos y sacerdotes, perdónanos, Señor. Por las blasfemias contra el nombre de María, perdónanos, Señor. Por los desprecios contra la Inmaculada Concepción, perdónanos, Señor. Por el abandono de la veneración a María, perdónanos, Señor. Por el desprecio contra las imágenes de María, perdónanos, Señor. Por el abandono del Santo Rosario, perdónanos, Señor. Por la indiferencia al amor materno de María, perdónanos, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Rosa Mística, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos hermanos, muchas gracias. Hemos tenido esta charla sobre la comunión reparadora. Hoy día ha venido mucha gente al santuario a confesarse. Con el Padre Moisés hemos estado confesando hasta tarde. Ahora también voy a atender a las personas. Les comunico pues que estamos atendiendo en el santuario de 11 a 1, de 4 a un cuarto para las 6. Las personas que deseen confesarse pueden venir a esas horas. Estamos de lunes a viernes. El sábado es complicado porque tenemos muchos bautismos, estamos regularizando bautismos y también tenemos reuniones con los grupos vía Zoom. Sé que en las iglesias ya se están atendiendo confesiones y eso es lo bonito, ¿no? Que poco a poco se está dando vida a las iglesias. Nadie me ha respondido qué es más doloroso, que a un elefante le duela el oído o a una jirafa la garganta. Nadie me ha respondido. Muchas gracias. Un saludo para el grupo de oración Rosa Mística del Santuario. Saludo a todos los que han seguido esta charla. Que Jesús y María estén siempre con ustedes. Les animo a rezar el rosario todos los días. No dejen de rezar el rosario. El rosario nos hace fuertes. El rosario noquea a Satanás. Hermanos, cuidemos la oración. Quien cuida la oración, cuida su alma y cuida las almas de los demás.
Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias y que tengan un bonito día, una bonita tarde en compañía de Jesús y María Rosa Mística. Que el Señor les bendiga.